Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este que es el primer webinar que realizamos desde ASCRI en el 2022, con lo cual, bueno, pues nos estrenamos con una materia sobre la cuál muchos de los asociados habéis preguntado. Nos preocupa mucho a los inversores, pues cuáles son las implicaciones de la reforma laboral, que ha tenido mucho ruido mediático y una negociación importante entre los diferentes actores, y la verdad es que es un tema que es muy trascendente en nuestra cuenta de resultados, en la cultura de las compañías, y por tanto pues hemos considerado que este sea el webinar que estrene la temporada de este año 2022. Y para ello lo estamos haciendo con nuestros amigos y socios en muchos proyectos de EY que, que nos van a aportar muchos de los matices. Ahora antes con Raúl decía la palabra recovecos, ¿no? Esta es una reforma que tiene muchos matices en muchos de los aspectos importantes, ¿no? Pues desde flexibilidad, convenios colectivos, subcontratación, pues, los tipos de contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nos van a hacer ahora mismo una presentación sobre todos estos matices, Raúl García e Isabel Merenciano, que son los socios del área laboral de EY Abogados, que además de, bueno, pues obviamente tener muchísima experiencia y en la práctica de temas laborales, han estado de primera mano siguiendo las negociaciones, con lo cual, bueno, pues creo que esto es una oportunidad muy importante para entender todos esos matices recovecos con gente que ha estado en la negociación. Así que espero que os guste y que os sea útil, y muchísimas gracias de nuevo a EY por acompañarnos una vez más en uno de los eventos, además uno que, como digo, ha sido bastante demandado por parte de todos. Así que muchísimas gracias, Raúl, Isabel y EY, y os dejo la pantalla a vosotros. Muchísimas gracias a todos y cuidaros. Buenos días. Muchas gracias por la introducción, Aquilino. Buenos días a todos. Muchas gracias a ASCRI por la oportunidad y en especial muchas gracias a todos los asistentes. Los aspectos a analizar en estos minutos que tenemos van a ir de la mano del objeto de la reforma. Cuando comenzaron las negociaciones, quizás se esperaba una reforma de mayor calado. Lo cierto es que sin quitarle mérito ni importancia, no es tan profunda como en un primer momento cabía esperar, en especial de ese pacto que se suscribió, ese pacto de gobierno que se suscribió hace meses, y en especial por lo que cabía o lo que esperaba un determinado sector del gobierno, y en especial los sindicatos. Es un texto que ve la luz fruto de un acuerdo entre los agentes sociales, lo cual no deja de ser un hito histórico dentro de lo que se denomina la concertación social en España. Como texto fruto de un acuerdo, hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña, ya que el legislador no ha sido todo lo preciso, de manera expresa, no ha sido todo lo preciso que hubiera sido deseable. Vamos a pasar de slide. Y a los aspectos en los que vamos a centrar nuestro análisis los siguientes minutos, vamos a ver cuestiones relativas a la modificación en materia de contratación, aspectos relevantes relativos a la flexibilidad interna y, en especial, a las nuevas modalidades de los ERTES, qué sucede con los convenios colectivos, matices relativos a la negociación colectiva y reformas de extraordinaria importancia en materia de contratas y subcontratas. Las preguntas, pasadlas por favor por el Q&A, las intentaremos responder al final. Vamos a pasar de slide, por favor. Mira, uno de los aspectos en los que se ha centrado la reforma es el relativo a la contratación, y probablemente el que con mayor intensidad se ha manifestado en la reforma laboral. Bruselas aquí sí ha exigido, ha habido muchos rumores, muchos vaivenes al respecto, pero Bruselas sí ha exigido a España la reducción de las tasas de temporalidad. Es importante que recordemos que España duplica la media de la tasa de temporalidad en la Unión Europea. Todo es interpretable, son estadísticas, pero
Esto es lo que dicen las estadísticas. La reducción de la tasa de temporalidad es muy importante, no solo para Bruselas, sino para el tejido empresarial español. Y lo cierto es que desde hace años el legislador y distintas reformas laborales han venido ya intentando poner coto a la temporalidad. En este caso, el legislador lo aborda de una manera mucho más contundente, mucho más decidida y de forma, en especial, muy plástica. ¿Y ello por qué? Porque, insisto, hay que pasar un mensaje muy contundente a Bruselas en el sentido de intentar que, además de que la medida sea efectiva, bueno, pues que las estadísticas mejoren. Y tal y como está planteada la reforma, ahora lo iremos viendo, es probable que en un corto o medio plazo ya las estadísticas empiecen a reflejar este efecto. ¿Y ello por qué? Porque parte de las necesidades empresariales que eran cubiertas con contratos temporales van a tener que pasar a ser cubiertas con figuras de contrato fijo discontinuo, es decir, contratos fijos. Ahora lo veremos. La reforma afecta a los contratos formativos, a los temporales y a los fijos discontinuos, y una de las reformas más relevantes es la desaparición del contrato de obra o servicio determinado, y ello como consecuencia de la aplicación de una doctrina del Tribunal Supremo del mes de diciembre del año 2000 a la que se han unido fallos posteriores. Como tendremos a continuación ocasión de reflexionar, lo cierto es que la afirmación por parte del legislador de que se simplifican los contratos puede ser realmente un eufemismo, ya que los términos en los que se plantean los contratos y fruto precisamente de la concertación social de este pacto son ciertamente complejos. Por eso, esto de la simplificación puede ser algo meramente gramatical. Vamos a pasar de slide, por favor. Voy a dar unas ideas muy rápidas respecto de los contratos formativos. Como era de esperar, también en esta ocasión, en esta reforma, se modifican los contratos formativos. A ver, lo cierto en España es que los contratos formativos no terminan de encontrar su encaje en el mercado laboral. Si en España se celebran en torno a unos 100.000 contratos mensuales, realmente en contratos formativos son una horquilla entre unos 6.000 y 9.000, es decir, un porcentaje muy, muy bajo. En el esquema actual se plantea un único contrato formativo que tiene dos especialidades, el denominado contrato de formación en alternancia y el contrato de formación para práctica profesional. El contrato de formación en alternancia es el que permite compatibilizar el proceso formativo con los estudios o bien de formación profesional o bien universitarios. Importante que retener, por lo tanto, que debe de compatibilizarse en cualquier caso la práctica, el trabajo remunerado con los estudios, y todo ello debe de estar enmarcado en algún acuerdo de colaboración suscrito entre la empresa y la universidad o el centro de formación profesional. No me detengo más, las características son las que figuran en la slide. La otra modalidad es el contrato de formación para la práctica profesional. En este caso, los destinatarios son licenciados universitarios o personas que hayan finalizado el grado correspondiente de formación profesional, y se puede suscribir hasta 3 años con posterioridad a la fecha de finalización de los estudios correspondientes. Nuevamente, tiene que haber un acuerdo de colaboración al respecto entre la entidad universitaria de formación profesional y la empresa. No me entretengo, las características son las que figuran en la transparencia. Una última reflexión respecto de los contratos formativos, al hilo de la complejidad que ahora veremos que adquieren los contratos temporales. Probablemente no es descartable que estas figuras de contratos formativos adquieran un mayor protagonismo precisamente para cubrir determinadas necesidades temporales que ahora tienen que pasar a ser cubiertas a través de la figura especial del contrato de fijo discontinuo. Doy la palabra a Isabel para que continúe con el apartado correspondiente a contratación. Muchas gracias, Raúl. Pasamos de slide, por favor. Bueno, Raúl ya lo apuntaba. Tenemos un nuevo escenario, la reforma nos plantea un nuevo escenario
en materia de contratación temporal. Las reformas en materia de contratación temporal son intensas y además para lograr su objetivo, ¿vale? No solamente se modifica el texto de la norma del Estatuto de los Trabajadores, sino que esto va a ir acompañado de una serie de medidas adicionales relacionadas con los incrementos del coste de la cotización en los contratos temporales inferiores a 30 días, con toda una serie de modificaciones en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social relacionados con el recurso inadecuado a la modalidad contractual. Veremos después cómo se incrementan las sanciones y además se aplican por cada uno de los trabajadores. Y además de lo anterior, en el propio estatuto se contempla el tema de la concatenación de contratos temporales que contempla nuevos supuestos y se reducen los plazos. Es decir, al final son todo un conjunto, una serie de medidas que van a, cuanto menos, a obligar a las empresas a revisar sus políticas de contratación. Entrando ya en lo que es el análisis o las modificaciones que se contienen en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, tradicionalmente conocíamos los 3 contratos que era el eventual por circunstancias de la producción, el obra o servicio determinado y el contrato de interinidad. El contrato de obra o servicio determinado desaparece y eso, desde luego, cuanto menos va a implicar, si no en el corto plazo, porque tenemos un régimen transitorio de adaptación, va a implicar que las estadísticas que antes apuntaba Raúl empiecen a cambiar. ¿Por qué? Porque muchos de los contratos temporales se van a reconducir ahora a la figura del contrato fijo discontinuo. Al hilo, también os quiero apuntar una cuestión, yo creo que especialmente relevante en relación con la letra pequeña que apuntaba Raúl. El texto de la reforma es fruto de un acuerdo y eso tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Sobre todo relacionado con lo que las partes han querido decir o manifestar cuando han llegado a un determinado pacto. Y también el cómo se redactan las cosas. Y el cómo se redactan las cosas, desde luego, hay expresiones o términos que no son lo suficientemente acertados y que generan una situación de falta de certeza y cuanto menos inseguridad jurídica. Entonces, quiero decir, este es un elemento importante a tener en cuenta. Ahora simplemente vamos a tener, bueno, simplemente, yo creo que ya son bastantes porque luego tenemos submodalidades, dentro del artículo 15 el recurso a 2 contratos. Uno será el de las circunstancias de la producción, aparece el tema, se quita ya el elemento de eventual, y luego los relacionados con el tema de la interinidad. Importante el circunstancias de la producción, porque como también señalaba Raúl, aparentemente se produce una simplificación, pero dentro de cada uno de estos contratos tenemos una serie de submodalidades, ¿vale? Básicamente, el circunstancias de la producción podemos decir que se vincula a 2 supuestos. Unos relacionados con la imprevisibilidad, ¿vale? En el incremento de la demanda y otras que veremos, y otra la previsible, que la previsible está generando mucho debate. Si nos centramos en el motivo de la imprevisibilidad, se va a relacionar fundamentalmente con supuestos donde no se puede prever, o sea, hay un incremento imprevisible u ocasional, y contempla otro supuesto más, y son esas oscilaciones, ¿vale?, en la plantilla cuando necesitamos más plantilla y no tenemos plantilla disponible. ¿Vale? Luego, tradicionalmente, un debate que había surgido a nivel jurisprudencial en cuanto a cuál era el modelo adecuado para cubrir el elemento de las vacaciones o las situaciones de vacaciones, se refiere ya expresamente o se contempla expresamente en el Estatuto. Estamos en un periodo de 6 meses, ¿vale? Susceptible de ser ampliado un año por convenio sectorial. Luego tenemos los supuestos previsibles que se contemplan también dentro de circunstancias de la producción,
que fundamentalmente se relacionan con la posibilidad de que ante circunstancias ocasionales y previsibles, algo que ya yo lo he oído en alguna ponencia, determina claramente, dice, vamos a ver, si es algo previsible, no es ocasional, o sea, son dos términos antagónicos. Aquí ya empiezan las discusiones. Entonces, básicamente aquí lo que se establece es la posibilidad de que dentro del año natural y durante 90 días no consecutivos, ¿vale?, podamos recurrir a este tipo de contrato, siempre con una información previa a los representantes legales de los trabajadores en el último trimestre del año respecto de cuál es nuestra previsión. Dentro del marco del recurso a esta contratación previsible, quiero decir, podríamos contratar 80 días, podríamos contratar 30, pero en cuanto al volumen de plantilla que pudiésemos contratar, parece que el tenor literal de la norma deja espacio a que se contraten todos aquellos trabajadores que en su caso fueran necesarios para cubrir esta previsibilidad. Muy importante también el tema de los requisitos formales, el elemento de las presunciones, por eso os digo que en materia de contratación hay mucha letra pequeña, ¿vale? Pasamos de slide, por favor. Vale. Y luego el otro contrato es el de sustitución. No me voy a entretener mucho en este porque creo que no genera tantas dificultades, que se vincula tradicionalmente a lo que ya se venía vinculando, que es el tema de reserva de puesto de trabajo, especificando los datos correspondientes en el contrato. Interesante el tema de la opción para completar las jornadas reducidas por causa legal o convencional, esta es la prevista en el convenio colectivo, o bien para la cobertura temporal durante la selección o promoción. Luego también es muy importante porque si se cierra definitivamente el capítulo de la reforma laboral, con en su caso la convalidación, se abre el camino ahora en las mesas de negociación colectiva, ¿vale? Hay muchísimos reenvíos por parte de la norma a los convenios colectivos con el fin de que establezcan, en este caso particular, planes de reducción de la temporalidad, pero como veremos en otros casos, a que se establezcan determinadas regulaciones. Lo que ya os apuntaba y que hay que hacer especial mención también es a esa concatenación de contratos temporales. Aquí realmente no está presente en sí el tema del fraude de ley, pero se contempla, además del eventual fraude de ley que pudiera darse si nosotros no recurrimos a la figura correcta, la adquisición de la condición de fijo del trabajador. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es establecer un nuevo supuesto de hecho en atención a no solamente a aquella persona trabajadora que en un plazo de 18 meses, más de 18 en un periodo de 24, concatene contratos, 2 o más contratos de carácter temporal en la misma o diferente empresa, con o sin solución de continuidad, llevaría a que adquiriese la condición de fijo. Se reducen los umbrales respecto a la normativa anterior y se introduce un supuesto nuevo que es el del puesto de trabajo, que además, todo hay que decir, el Estatuto de los Trabajadores no contempla una definición de puesto de trabajo, con lo cual podemos volver a tener lío en este punto. Básicamente cuando un puesto de trabajo esté siendo ocupado de manera continua en los plazos que antes hemos dicho por trabajadores de carácter temporal, aquel que se decida a levantar la mano y denunciar, pues adquirirá la condición de fijo si se dan los presupuestos previstos en la norma y que vemos aquí. Pasamos de slide, por favor. Vale. No podemos hablar del artículo 15 sin hablar necesariamente del artículo 16. El artículo 16 es el que contempla la regulación del contrato fijo discontinuo, que se reformula absolutamente respecto de lo que tradicionalmente hemos venido entendiendo por un fijo discontinuo. La reformulación, como veremos, es importante. Yo también en algunos de los foros y debates que he participado decían,
es que es muy difícil encajar la contratación en el 15 y luego ver si realmente encaja en el 16. No, yo creo que la interpretación debe hacerse. Analicemos desde el punto de vista de la empresa si la contratación es posible o se puede encajar en el artículo 16 y si no es encajable es que tenemos espacio para el artículo 15, es decir, para irnos a esa contratación por circunstancias de la producción. Básicamente el contrato fijo discontinuo es aquel que trabajaba en determinados periodos de actividad, se producían interrupciones de la actividad, entonces se produce la suspensión del contrato de trabajo. Si tenían acumulado suficientes prestaciones por desempleo, tienen derecho al acceso a las prestaciones por desempleo y el trabajador es llamado cuando lo necesita la empresa. Lo que pasa es que aquí tenemos el elemento de la continuidad y la reiteración, que es un elemento especialmente importante. Entonces, nuestro supuesto tradicional de fijo discontinuo era el que se relacionaba siempre con trabajos de naturaleza estacional o actividades productivas de temporada. Esto es muy habitual en sectores ligados al tema de la agricultura, en sectores como hostelería, hortofrutícola, es decir, otra tipología, pero siempre al final la estación en la que, o esa actividad productiva de temporada es la que marcaba la posibilidad de acudir al fijo discontinuo. Dos elementos absolutamente novedosos en la reformulación del fijo discontinuo. Uno, vamos a poder acudir al fijo discontinuo cuando tenemos una prestación intermitente con periodos de ejecución ciertos, es decir, una prestación intermitente es que ahora lo necesito, mañana no lo necesito, al otro lo vuelvo a necesitar, pero desde luego para que haya un contrato fijo discontinuo, lo comentaba el otro día, es decir, tengo que tener una recurrencia porque yo a ese trabajador voy a tener que llamarlo cada año y si no lo llamo tendré que hacer un ERTE o tendré que hacer un despido colectivo. O sea que necesitamos ser capaces en las empresas de identificar esos supuestos de prestación intermitente con esos periodos de ejecución ciertos que pueden ser determinables, ¿vale? Pueden estar determinados o ser determinados, ¿vale? Y luego la tercera novedad, que es la reconducción absoluta de los contratos de obra o servicio cuando nos movemos en el marco de las contratas, en el marco de la descentralización productiva. Sabíamos que era muy habitual recurrir al contrato de obra o servicio determinado, pues bien, ahora no va a existir esa posibilidad, ahora veremos el régimen transitorio y la norma reconduce en el caso de que tengamos prestación de servicios en el marco de una ejecución de contrata mercantil o administrativa, ¿vale? Cuya actividad sea previsible, eso hay que ver, no sé yo, el trabajo, pues la delimitación de la previsibilidad, estamos otra vez con los mismos términos, ¿vale? Dentro de lo que fuera la actividad ordinaria de la empresa. ¿Eso significa que la contrata no pudiera recurrir al artículo 15? Entiendo que no, entiendo que durante la vigencia de la contrata se pueden dar determinadas circunstancias, tema de posibles vacaciones del personal, otros supuestos en los que se produzcan incrementos o disminuciones de la actividad de la contrata durante su vigencia, que efectivamente puedan hacer a la contrata la posibilidad de ir al artículo 15. Luego, además de lo anterior, tenemos que ver que se refuerza mucho la garantía de los trabajadores fijos discontinuos. Exigencia de forma escrita, llamamiento. Es cierto que inicialmente en el contrato tenemos que dar unas indicaciones sobre la jornada, la distribución de la jornada, más o menos los periodos de actividad, pero todo esto se concretará en el llamamiento. Se van a establecer una serie de garantías de llamamiento, quiero decir, en el sentido de pues, que se tendrán que establecer una serie de normas, bien por convenio colectivo, bien por acuerdo colectivo en el seno de la empresa. Ojo, ¿qué pasará en aquellos supuestos en los que el convenio colectivo no prevé nada y en el caso de que no tengamos representantes legales de los trabajadores? Bueno, es una cuestión que tendremos que resolver porque si el contrato fijo discontinuo va a ser un instrumento
que las empresas van a empezar a utilizar tiene que estar muy bien definido y muy bien delimitado para evitar problemas. Se prevén también que se creen dentro de los marcos sectoriales unas bolsas de empleo que durante esos periodos intermitentes pues de alguna manera integren esos trabajadores la bolsa a efectos de ser requeridos, y como no podría ser de otra forma, ya en línea con la jurisprudencia del TJUE, se establece el principio de igualdad de trato, no solamente en tema de derechos de conciliación, sino en muchos otros. Un aspecto importante es el relacionado con los derechos. Es cierto que el texto de la norma refiere expresamente a que en la antigüedad se toma en consideración todo el periodo de actividad del trabajador en línea con la jurisprudencia que ya se establecía. Esto es, para entendernos, si hay que pagar un complemento vinculado al tiempo de permanencia o un complemento de antigüedad, no se podrán o se debería tener en cuenta desde el momento en el que el trabajador se vincula con la empresa, no descontando esos posibles periodos de interrupción. Pero luego tenemos otra vertiente que es de especial importancia cuando nosotros valoramos los pasivos, es el tema de la extinción contractual. Y en un supuesto de extinción contractual, en línea con la última jurisprudencia del Tribunal Supremo del 20 y anteriores, es que se debe de tomar en cuenta para el cálculo cuando calculamos la extinción del contrato de trabajo solamente los periodos de actividad. Esto es que si ha trabajado 7 años, pero de prestación efectiva hay 3, yo el cálculo de la indemnización lo realizo en base al tiempo real de prestación efectiva. No voy a tomar 7 años para calcular la antigüedad. Y esto es una cuestión importante que estaba resuelta por el Tribunal Supremo. Creemos que el texto de la norma, para mí, implica que se puede seguir encajando esa jurisprudencia que había. Pasamos de slide. Importante el tema de las reglas, y ya intento resumir las reglas transitorias en materia de contratación, porque eso también nos va a marcar de alguna manera los plazos para que se vayan adaptando esas políticas de contratación. Aquellos contratos que ya estuviesen vigentes antes del 31 del 12 del 2021 puede extenderse su duración hasta la duración máxima, ¿vale? Siempre y cuando esa causa de temporalidad hubiese sido real. Luego nos dejaron un plazo entre el 31 y el 30 para seguir formalizando o recurriendo a esas modalidades contractuales que existían antes de la norma, ¿vale? Con un periodo máximo de 6 meses. Y para acabar de rematar, la cotización adicional de los 26,57 ya está, respecto a los contratos temporales de menos de 30 días, ya está, que esto ya está generando un montón. Los problemas, inconvenientes o costes, o todas las cosas a la vez, cuando nos encontramos en sectores de actividad que, por ejemplo, recurren a empresas de trabajo temporal, ¿vale? Y realizan contratos de un día, de una semana, de forma recurrente. O sea, está produciéndose un impacto en costes muy importantes en determinados sectores de actividad. ¿Pasamos? Por último, y en lo que os comentaba sobre todos los elementos que se han tenido en cuenta a la hora de configurar la reforma de la contratación, es que también se ha modificado la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Hay un endurecimiento de las sanciones con carácter general en el marco de la temporalidad abusiva. ¿Por qué? Porque ahora se establecen por cada uno de los trabajadores afectados. Y claro, no es lo mismo que tengas 50 que tengas 600, porque la cuantía de la sanción puede ser importantísima. Y luego veremos que se tipifican como infracciones graves. Luego, en un tema que no quiero adelantar, también respecto de las medidas de flexibilidad interna vinculadas con los ERTEs, también hay modificaciones en la LISOS, ¿vale? que conviene resaltar en la intervención de Raúl. Pasamos de slide. Bueno, aquí para que veáis gráficamente un comparativo de lo que implicaría cuando estamos hablando de infracciones graves o infracciones muy graves, que por ejemplo se pueden dar en el caso de que recurramos a una empresa de trabajo temporal y se nos declara una cesión ilegal porque no estamos usando
el cauce correcto. Si nos situamos ahora en el nuevo escenario, estaríamos viendo aquí las sanciones entre el grado mínimo y grado máximo por trabajador afectado cuando estuviésemos en esos supuestos de hecho, pero ojo, que no debemos descartar en el caso de que nos encontremos en una cesión ilegal de trabajadores porque se haya recurrido a una empresa de trabajo temporal, en infracciones que podrían ir también desde los 7.000 euros en grado mínimo hasta 225.000. Lo que pasa es que normalmente, por mi experiencia, en estos supuestos de cesión ilegal ETT, donde se maneja un gran volumen de empleados, normalmente la inspección no va por la vía de la sanción, pero sí por la vía de instar a la empresa a que todos esos contratos temporales a través de ETT se conviertan en fijos de plantilla. Pasamos de slide. Bueno, a modo de conclusión, no he citado aquí el contrato fijo de obra vinculado al sector de la construcción, que también tiene un cambio yo creo que muy interesante fundamentalmente para la patronal, en el sentido en que históricamente era como una especie de submodalidad que entre la ley de subcontratación en el sector de la construcción y la propia negociación colectiva se habían adaptado al uso el contrato de obra o servicio y bueno, básicamente ahora estos contratos se reconvierten a un contrato de carácter fijo, pero que tiene unas reglas especiales yo creo que muy interesantes para ellos porque prevé una serie de extinciones para el caso de durante la terminación de una obra y el inicio de una nueva obra, si bien el trabajador no tiene la cualificación correspondiente, no acepta la propuesta o no tenemos obras en un determinado sitio, se establece la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo. Ha generado polémica porque se califica como inherente a la persona del trabajador esa extinción. Y como aspectos destacables es, uno, ya podemos extinguir contratos que como es inherente a la persona del trabajador no nos encontraríamos ante un supuesto de despido de carácter colectivo. Y dos, aquí se prevé expresamente que los trabajadores tienen derecho a prestaciones por desempleo. O sea que ya os digo que en el sector de la construcción la verdad es que creo que la forma en la que se ha plasmado es muy beneficioso para la parte empresarial, sin perjuicio de prever la indemnización que ya se prevé del 7% en el propio convenio colectivo sectorial de la construcción. Entonces, ¿qué conclusiones podemos alcanzar respecto de la contratación temporal? Primero, que esas necesidades temporales que antes existían se van a reconducir a contratos indefinidos. Eso va a suponer el incremento de las plantillas. Sabíamos muchas veces que cuando teníamos pues, un porcentaje de contratación fija, un porcentaje elevado de contratación temporal, lo primero que se hacía cuando teníamos situaciones de crisis en la empresa era empezar a terminar con todas las contrataciones temporales. Se utilizaba también como una herramienta de flexibilidad, ¿vale? La desaparición del contrato de obra o servicio determinado que nos va a reconducir hacia, en muchas ocasiones, en función de lo que estemos hablando, por ejemplo, descentralización productiva de contratos de obra, nos va a dirigir hacia el contrato fijo y discontinuo. Obviamente el nuevo escenario en materia de contratación va a implicar nuevos riesgos en las eventuales transacciones que se vayan a hacer. Habrá que vigilar toda una serie de cuestiones que antes no se vigilaban porque la norma no lo tenía previsto, pero bueno, impacto en costes e incremento sustancial del riesgo. Y por último, contratos temporales más caros, aunque a mí como consecuencia de esa obligación, que da igual que estés contratado un día que 29, van a tener que pagar esos 29 euros y que en muchas ocasiones va a suponer, se están buscando caminos para reconducir esa contratación temporal a los supuestos de contratos fijos discontinuos para en muchos sectores de actividad bajar esos costes tan importantes que pueden estar suponiendo. Ya pasamos de slide y le doy paso a Raúl. Fenomenal.
mirad, como la reforma más relevante y de mayor intensidad está manifestada en el apartado de la contratación, que como habéis visto es bastante prolijo y complejo, creo que ha merecido la pena el detenernos estos minutos. Vamos a pasar al apartado correspondiente a la flexibilidad interna y en concreto en los ERTEs. La nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores realmente es muy prolija y recuerda más que al texto de una ley al texto de un reglamento de desarrollo. Lo cierto es que lo que hace el legislador es proyectar en la nueva norma toda la experiencia que ha adquirido en materia de artes durante la pandemia. ¿Qué nos interesa tener en cuenta desde un punto de vista estratégico? Vamos a ver. Se mantiene la configuración tradicional del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, los ERTEs ETOP, y los ERTEs por fuerza mayor, que pueden ser fuerza mayor ordinaria o bien por impedimentos o limitaciones de actividad. Hay que recordar, importante, que los ERTEs ETOP tienen que ser negociados con los representantes de los trabajadores, a diferencia de lo que sucede con los ERTEs de fuerza mayor, que como sabemos, esta situación tiene que ser constatada por la autoridad laboral. Una reflexión respecto del papel de los sindicatos en materia de ERTEs y la reforma laboral. Vamos a ver. Durante la pandemia, recordemos que el legislador diseñó unos ERTEs ETOP que en su implementación para todas aquellas empresas que carecieran de representantes de los trabajadores, para su implementación, que insisto, tiene que ser negociada, se otorgaba un papel fundamental a los sindicatos, de forma que empresas que carecían de representantes de los trabajadores tenían que acudir a los sindicatos para poder implementar los ERTEs ETOP. Bien, se especuló mucho durante la reforma laboral si este sistema de tutela de vigilancia especial de los sindicatos, que recuerda también a los planes de igualdad, se especulaba si iba a formar parte de la reforma laboral. Lo cierto es que no. Se mantiene el sistema tradicional, de forma que empresas que tengan que implementar un ERTE top y carezcan de representantes de los trabajadores, tienen que implementarlo vía constitución de una comisión ad hoc entre los propios trabajadores. Es decir, en definitiva, no es necesario acudir a los sindicatos. Importante destacar también en materia de los ERTEs ETOP que la conclusión de la negociación con acuerdo hace que se presuma la existencia de las causas. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto tiene una trascendencia muy importante en el sentido de que si hay una posterior impugnación por parte de algún trabajador o algunos trabajadores o por parte de un sector minoritario de los representantes de los trabajadores, lo cierto es que la conversación, la discusión respecto a la existencia de las causas queda prácticamente cercenada, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Lógicamente, cerrar con acuerdo. Recordad, por favor, que la reducción de jornada puede alcanzar de un 10 a un 70%. Y muy importante, se gana flexibilidad en el sentido de que en la nueva configuración el empresario puede afectar y desafectar a los trabajadores que están dentro del ERTE en función de la evolución de la realidad empresarial y de cómo vaya evolucionando el mercado. De forma que, esto requerirá una mera comunicación a los representantes de los trabajadores, a la entidad gestora de las prestaciones de desempleo y a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de los ERTEs ETOP también se prevé la posibilidad de que el empresario pueda negociar de manera express una prórroga, pero negociar con los representantes de los trabajadores, pero en un plazo mucho más acotado. Se mantienen las tradicionales limitaciones de no horas extraordinarias, no externalización de servicios, no nuevos contratos. A ver, esto no nos engañemos. No es nada nuevo, no era nuevo tampoco en alguno de los casos en los ERTEs pandémicos, esto ya formaba parte del acervo jurisprudencial español. Un par de mensajes muy importantes en relación con los beneficios a las cotizaciones a la seguridad social. En el nuevo esquema, en los ERTEs ETOP se prevé unos beneficios que pueden alcanzar el 20%. En los ERTEs por fuerza mayor pueden alcanzar hasta el 90%. Eso sí, tienen que estar vinculados a la actividad formativa por parte de la empresa. Es decir, la empresa tiene que desplegar actividad formativa en este sentido. Y recordemos que los beneficios en materia de seguridad social son rogados, es decir, es el empresario el que tiene que solicitar la aplicación de estos beneficios.
Nuevamente, esto es importante también, se vuelve a incorporar la obligación de mantenimiento de empleo de 6 meses. Y a estos efectos, 2 comentarios. Vamos a ver. El primero, el plazo de los 6 meses en este nuevo diseño comenzará a computar a partir de la fecha de finalización del ERTE y no como sucede con los ERTEs pandémicos en los que empieza a computar a partir de la fecha de la primera desafectación. Conclusión, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Que, ojo, porque el plazo de la obligación de compromiso de empleo de los 6 meses en la práctica va a ser más larga, ya que su cómputo va a iniciarse más tarde. Otro tema muy relevante es si hay un incumplimiento de esta garantía de los 6 meses, es decir, si hay un despido de alguno o algunos trabajadores, ¿qué es lo que sucede con los beneficios? La nueva norma indica que se exigirá la devolución únicamente de los trabajadores, del trabajador o trabajadores que han sido objeto de despido. Fijaos, y esto es contrariamente a lo que sucede con los ERTEs pandémicos, en los que precisamente uno de los quebraderos de cabeza que se está generando es, bueno, pues que la posición de la Dirección General de Trabajo es que en caso de incumplimiento se tiene que devolver la totalidad de los beneficios con independencia de que se haya despedido a un trabajador o a 50 trabajadores. Cedo la palabra a Isabel, que continuará con los ERTEs red, y vamos pasando de slide, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, pues continuando con los temas de flexibilidad interna, aquí lo que tenemos es una nueva modalidad de ERTE, ¿vale? Que es lo que se ha venido denominando, ¿vale? Por el propio texto de la norma, el mecanismo red de flexibilidad. Se crea un nuevo artículo 47 bis. Realmente este es un nuevo ERTE, ¿vale? Que para que se ponga en marcha, lo primero que requiere es la activación por el Consejo de Ministros, ¿vale? Por lo tanto, hasta tanto no se active, pues no podemos recurrir a esta modalidad. ¿Y en qué supuestos se prevé? Se prevén 2 supuestos. Uno, cuando estamos hablando de manera cíclica, o sea, se produjera una coyuntura macroeconómica general que aconsejase su puesta en práctica, en cuyo caso la duración máxima sería de 1 año. Y luego la otra modalidad del mecanismo red es el que se contempla desde el punto de vista de los sectores, ¿vale? Cuando en un determinado sector de actividad ya se pueda concluir que existe un cambio permanente que genera necesidades de recualificación profesional y de procesos de transición, y en ese caso los plazos son mucho más amplios. Partimos primero de una duración máxima de 1 año, pero que admitiría la posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses cada una, con lo cual nos podríamos ir básicamente a 2 años. En cuanto al el elemento procedimental, volvemos a regulaciones anteriores a la reforma que se produjo en 2012, fundamentalmente porque se requiere el supuesto de autorización administrativa en los ERTEs que antes ha explicado, ha puesto de manifiesto Raúl, a excepción del ERTE ETO por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los ERTEs de fuerza mayor se mueven también en el terreno de la autorización. Estos se moverían de nuevo en el terreno de la autorización por parte de la autoridad laboral en caso de que no hubiese acuerdo con los trabajadores. Y luego el otro elemento especialmente relevante son las garantías a favor de las empresas y de los trabajadores afectados para que nosotros nos entendamos tanto en materia de bonificaciones como en materia de protección por desempleo, muy similares a los que fueron beneficiarios durante los ERTEs COVID-19, ¿vale? Con las mismas, en su caso, limitaciones. Al hilo de lo que comentaba Raúl, creo que también es importante el tema de las limitaciones de las facultades empresariales. El no dejarnos hacer nuevos procesos de externalización, no dejarnos realizar nuevas contrataciones. Durante la vigencia del ERTE, es cierto que eso admite
unas determinadas salvedades, es decir, si tuviéramos a todos los trabajadores empleados, no tuvieran la cualificación, es decir, deja una pequeña vía de escape, como ya la dejaba en los ERTEs pandémicos. Lo que pasa es que ahora ya estas limitaciones vienen para quedarse. El tema de las horas extras, la limitación de horas extras, incluso yo creo que por sentido común ya existía en los ERTEs de reducción de jornada, no así en los de suspensión de jornada. Pero el elemento especialmente importante es que se prevén sanciones especialmente relevantes en el caso de que por parte de las empresas durante la vigencia del ERTE se acuda a nuevas contrataciones sin que tuvieran esa pequeña vía de escape y en el caso de que se acuda a nuevas externalizaciones. A mi juicio es una penalización excesiva que no contempla todos los supuestos de hecho y lo estamos viendo actualmente con el tema de las crisis de suministros y con el tema de crisis de materias primas. Estamos viendo como empresas que están en situaciones de ERTE porque tienen que parar la producción porque no les llega la materia prima, cuando llega a las fábricas tienen que producir a todo lo que pueda su capacidad, incluso recurrir a contrataciones externas. Bueno, sí, podemos intentar buscar justificación, podemos buscar el consenso con la representación, sí, pero no deja de situarnos en una situación complicada como empresa. ¿Pasamos? Bueno. Otra de las cuestiones importantes en el marco de la reforma es la relacionada con la negociación colectiva. Especialmente la reforma laboral ha cogido una de las principales reivindicaciones que tenía la parte sindical respecto de los convenios de empresa. Desde que se activó con la reforma del 2012 la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, ha habido mucho debate, ha habido mucho conflicto judicial, se han anulado muchos convenios por falta de legitimación de los negociadores, donde a través de los convenios de empresa se reducían las condiciones salariales de los trabajadores respecto de los convenios sectoriales. Pues bien, básicamente lo que hace la norma es mantiene la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en las materias que tradicionalmente ya lo venía teniendo, pero lo que hace es eliminar la letra A. ¿Y qué es la letra A? Pues la letra A es tan sencillo como lo que recoge es la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial y en materia de complementos salariales, con lo cual concluimos que a partir de ahora aquellos que estén por debajo del sectorial y que nacieron o se crearon esas unidades de negociación al amparo de la reforma del 2012 van a tener que adaptarse, y eso va a implicar que si las empresas principales tienen subcontratadas actividades con estas empresas que tenían salarios más bajos, obviamente estamos en lo mismo, vamos a sufrir un incremento sustancial de los costes. Este es un aspecto, yo creo que especialmente relevante. Además está generando también debate importante porque luego tenemos realmente convenios colectivos de empresa, de grandes empresas, que no es que nacieran al amparo del artículo, no nacieron al amparo de la modificación operada en el 2012 en la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, pero lo bien cierto es que en España tenemos una realidad y es que la negociación colectiva está muy atomizada, es decir, hay muchísimos convenios provinciales y en cada provincia tenemos una tabla. Y muchas veces cuando estamos hablando de una empresa que tiene centros de trabajo por toda España, lo que se busca es una homogenización de las condiciones de trabajo y todos lo sabemos, en una negociación colectiva estiras de un lado, alargas de otro y el tema de las tablas salariales puede generar debate. Eso no significa que dentro de la norma tengamos determinados instrumentos como es el 84.1 que establece que durante la vigencia de un convenio no puede ser afectado por otros si se tratase de una unidad negocial creada desde el principio, pero bueno, yo creo que a buen seguro esto también generará debate en el marco de la reforma.
plazo para adaptaciones. Si el convenio colectivo estuviese en vigor, tenemos el plazo de 1 año y 6 meses para adaptación. En resumidas cuentas, 1 año y 6 meses para las adaptaciones. Pasamos de slide. Disculpad. Y luego el tema de la ultraactividad, que no me voy a entretener mucho. La ultraactividad es otro de los temas recurrentes que por parte de los sindicatos se instaba a su modificación, porque antes de la reforma estábamos con el tema de la ultraactividad indefinida, que es en el caso de que no se hubiese llegado a un acuerdo en el convenio en un plazo determinado, el convenio decaía y aplicaba el convenio de ámbito superior. Esto ha sido extraordinariamente reivindicado por los sindicatos, porque de alguna manera ellos, bueno, pues si no llega a un acuerdo, pues ya el convenio que tengo pues ya me va bien y ya continuamos con el mismo convenio. Vamos a ver, en el nuevo escenario retorna la ultraactividad a la situación que tenían antes del 2012. Es cierto que se establecen 2 elementos que pueden ayudar a solventar los eventuales conflictos. Uno es la obligación de someterse a mediación transcurrido 1 año desde que se denunció el convenio y las partes no han sido capaces de alcanzar un acuerdo. Y otra es el arbitraje, pero recordemos que el arbitraje es de carácter voluntario, se tiene que haber pactado por las partes, ¿vale? En el caso de que se llegue a un arbitraje, al final, salvo que se dé supuestos de doble coacción y tal, es de obligado cumplimiento lo que establezca el árbitro. Pero para eso, bien el convenio colectivo, bien las partes, tienen que los dos someterse voluntariamente a esa situación de arbitraje. Si no tenemos el arbitraje y no llegamos a un acuerdo en la mediación, pues lo que tendremos es convenio colectivo hasta el fin de los días. Yo soy muy crítica con la ultraactividad porque supone, a mi juicio, una petrificación de la negociación colectiva, de que no haya movimientos en las mesas de negociación, y eso pues incide directamente en la modernización y en el avance de la negociación colectiva. ¿Pasamos? Perfecto. Mira, en estos últimos minutos vamos a comentar la importante modificación que se realiza en el apartado de contratas y subcontratas de obras y servicios. Y lo hemos dejado para el final, conectado precisamente con la negociación colectiva, porque, bueno, ahora lo veréis, presenta determinados matices con lo que acaba de comentar Isabel. Como comentarios generales, tener presente que la norma en materia de contratas y subcontratas recibe un facelifting nuevo. Hay una nueva íntegra redacción para dejar paso al lenguaje inclusivo. Pero la modificación más importante se centra en la determinación del convenio colectivo aplicable a la actividad que es objeto de externalización. Es decir, la actividad que se desarrolla en el seno de la contrata. Para que lo veáis de una manera muy plástica, situaos en una relación empresa principal, empresa contratista, empresa principal, que externaliza una actividad determinada. Lo que nos estamos planteando es cuál es el convenio colectivo que se aplica en esa actividad, en el seno de esa actividad externalizada. ¿Vale? Mirad, la norma es un tanto compleja en su formulación, pero básicamente, para que lo entendáis, se plantea con una regla general y 2 excepciones, pero básicamente, para que lo entendáis, en la práctica lo que tiene que aplicar la empresa contratista es, primero, el convenio colectivo de la propia empresa contratista, eso sí, teniendo que respetar los mínimos salariales del convenio colectivo sectorial. Recordad la modificación que se ha producido en el ámbito del convenio colectivo de empresa, que ya no puede negociar o no puede reflejar salarios inferiores al convenio colectivo sectorial. Por lo tanto, primer convenio que tiene que aplicar la empresa contratista, el suyo, pero con este hándicap. Segundo, puede aplicar el convenio colectivo sectorial propio de la actividad subcontratada. Esto es un galimatías, pero nosotros entendemos que el legislador puede estar pensando en determinadas actividades de externalización que tienen convenio colectivo propio. Es muy residual, es la actividad, por ejemplo, de contratas ferroviarias. Y en caso de que no aplique nada de lo anterior, se tendrá que aplicar el convenio colectivo sectorial de la
actividad de la contrata, de la actividad que se presta en el seno de la contrata. Fijaos que aquí lo que pretende el legislador es que todos los trabajadores que prestan servicios en la contrata tengan como mínimo un convenio colectivo, un salario que esté reflejado en un convenio colectivo. ¿De acuerdo? A ver, esta obligación, ojo, este planteamiento no es algo meramente teórico. Esto tiene una trascendencia muy relevante desde un punto de vista económico. El primero es un potencial aumento de costes. Ya lo ha comentado Isabel, derivado del ajuste que tengan que hacer determinadas empresas contratistas que tienen convenios colectivos con salarios inferiores al convenio colectivo sectorial. Este aumento de costes probablemente se sitúe o se traslade a la empresa principal. El segundo problema, y créanme, que basado en nuestra experiencia no es en absoluto baladí, derivado de la complejidad de la estructura compleja de la negociación colectiva en España, va a derivar de que la empresa contratista aplique incorrectamente un convenio colectivo o bien de forma intencionada o bien por mero despiste, derivado precisamente de esta complejidad de la negociación colectiva. Y esta aplicación incorrecta del convenio colectivo, ¿qué es lo que puede generar? Pues una deuda salarial. En caso de que el convenio colectivo que se esté aplicando de facto y el convenio colectivo que se debería aplicar prevea una diferencia salarial a favor del trabajador. Y esa deuda salarial va a generar también una deuda en materia de cotizaciones a la seguridad social. El esquema de responsabilidades del empresario principal se mantiene en los mismos términos que antes de la reforma laboral. Recordad, por favor, que el empresario principal responde solidariamente de las diferencias salariales durante la vigencia de la contrata y se puede extender durante un año más, se puede reclamar durante un año más esas diferencias salariales. En materia de seguridad social, recordad que cabe la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria. Otro problema, y con esto ya voy terminando, que probablemente se vaya a plantear tal y como está redactada la norma, en el seno de las relaciones entre la empresa principal y la empresa contratista, es si este esquema de responsabilidades y esta obligación del convenio colectivo que estamos comentando se aplica únicamente a las contratas de propia actividad o se extiende a todas las externalizaciones de servicios. Ojo, porque tal y como está formulada la norma, ya hay determinada doctrina que apunta a que efectivamente, pues por una interpretación gramatical pueda extenderse la responsabilidad a todas las contratas, es decir, a la mera actividad de externalización de servicios. Por lo tanto, fijaos, para concluir respecto del tema de las contratas, hay que tener en cuenta desde un punto de vista transaccional y desde un punto de vista de gestión del día a día que vamos a tener que verificar el convenio colectivo aplicable por las entidades, por las contratas. Nosotros creemos que será conveniente solicitar a las empresas contratistas que emitan una declaración en el sentido de, que están aplicando el convenio colectivo correcto o que los salarios, como mínimo, están respetando el contenido, los mínimos del convenio colectivo sectorial aplicable. Fijaos que esto puede acarrear en muchas ocasiones, porque esto, basándonos en nuestra experiencia ya lo estamos viendo, va a acarrear problemas en materia de responsabilidades solidarias por las deudas en materia de seguridad social y las deudas salariales. Y tendremos que estar, por último, muy atentos a cuál es la evolución de nuestros tribunales respecto de la interpretación de si esto se aplica únicamente a las actividades a las externalizaciones de propia actividad o se hace extensivo, por el contrario, al mero hecho de la externalización de servicios, lo cual, créanme que se podrían elevar exponencialmente los riesgos en las empresas. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. No sé si hay alguna. No, en principio, Raúl, no he visto que haya ninguna en el Q&A. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? En punto. En punto. Bueno, pues un par de reflexiones finales, ¿no? Porque antes lo apuntaba Aquilino al comienzo de cuál puede ser el devenir de la norma. El día 3, la semana que viene,
se somete a votación en el Congreso. Lo cierto y verdad es que se está especulando mucho al respecto, porque primero ha habido esta negociación entre los agentes sociales y ahora estamos asistiendo a la negociación política. La verdad que no está muy claro. Parece ser que Ciudadanos tuvo una reunión hace un par de días en el seno de la COE para mostrar el apoyo al contenido de la reforma. Por otra parte, ayer me parece que la ministra de Trabajo ya ha convocado y está anunciando la intención de aumentar el salario mínimo hasta los 1.000 euros y ya ha convocado para el día 7 a los agentes sociales para iniciar la negociación relativa al incremento del salario mínimo. Esto quizá podría calmar las pretensiones de determinado arco parlamentario. A ver por dónde salen los tiros. Nosotros, si hubiera alguna modificación, probablemente fuera por la vía de intentar acotar o delimitar correctamente en el Estatuto de los Trabajadores la preeminencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los sectoriales estatales, cosa que ciertamente no se recoge de una manera muy clara en el Estatuto de los Trabajadores, pero habrá que ver efectivamente cómo evoluciona. La reforma, como habéis visto, donde más se proyecta de forma más intensa, yo creo que en el día a día se proyecta de manera muy intensa en materia de contratos, y en materia de contratas tiene mucha relevancia, va a tener mucha más relevancia, yo creo, de lo que nos podemos imaginar a la luz del texto, porque en este apartado la norma ciertamente es muy abierta en su formulación. En materia de contratos nos va a obligar a hacer un mapeo nuevo. Entonces lo decía muy bien Isabel, un mapeo en el que ahora vamos a tener que tener en cuenta, bueno, pues que determinadas necesidades que tradicionalmente eran temporales, ahora voy a tener que cubrirlas con el fijo discontinuo. Es decir, las necesidades eventuales repetitivas, las necesidades, bueno, ya nos cuento si vivimos de contratas en el que ya se me ha cercenado la posibilidad de suscribir el contrato por obra o servicio determinado, ya voy a tener que recurrir al fijo discontinuo, y la parte problemática dentro de este mapeo de necesidades va a estar precisamente con las prestaciones intermitentes, en las que, bueno, hay tradicionalmente podían muchas de ellas reconducirse a figuras temporales, y ahora voy a tener que ir a la figura del fijo discontinuo. Veremos a ver cómo evoluciona. La primera instancia es efectivamente pasar el trance del día 3 y vamos a ver cómo evoluciona. Isabel, ¿algún comentario por tu parte? No, suscribir básicamente lo que has dicho y agradecer a todos los asistentes su presencia y sobre todo a ASCRI como organizador del evento. Y cualquier cuestión que queráis, estamos a vuestra disposición. Sí, fenomenal. Os compartiremos la presentación. Oye, muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.